Y bueno, ya 2 minutitos, pero ya vamos a empezar a grabar para que les quede ahí quien me está haciendo el favor de grabar. Y entonces vamos a ir trabajando lo más que se puede, porque quisiera abarcar esa sesión. Al chat les envié 2 videos, ¿sí? No era para que los vieran para hoy, pero que sí para la semana entrante. Entonces, necesito que los vean con mucha atención, que tomen nota. Básicamente, los 2 videos tienen que ver con el tema, porque se llama fundamentos teológicos, y dentro de los fundamentos teológicos, obviamente el tema de la revelación es el tema, pues, que va a ser el punto central de la reflexión teológica, ¿verdad? Entonces, Sagrada Escritura, por supuesto que ahí es donde tenemos la revelación, lo que Dios nos ha dicho. Entonces, vamos a trabajar lo más que se pueda con la Biblia, con Vaticano II y con el Catecismo de la Iglesia. Aquí lo tenemos los tres materiales que vamos a utilizar. Nuestro tema de hoy es justamente eh, tradición, revelación, tradición y magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, que son la fuente de toda reflexión teológica. Y de alguna manera vamos a hacer un repasito rapidito de cómo es que tenemos que ir ubicando este curso para no estar tan dispersados en distintos temas, ¿verdad? E ir con los 2 videos que están en el portal que mandé al chat, que por favor los vean, tomar nota. No he dejado ninguna tarea de esos videos, pero voy a dejar, pero les estoy dando tiempo para que lo miren. Entonces, primero, lo que tenemos que saber, que ya lo sabemos claramente, pero como repaso, pues esta es la Biblia, que ya sabemos que es una pequeña biblioteca, que ya sabemos que dentro de esta pequeña biblioteca, que estas serían como las paredes, ¿verdad? La pasta, hay 73 libros. Entonces, todo el esfuerzo que hemos hecho de géneros literarios, de contexto histórico, de contexto geográfico, es porque está claro que cada libro se ha escrito por cantidad de personas diferentes, escrito, humanamente escrito, revelado por Dios, pero escrito por muchísima gente, muchísima gente. Y entonces toda esta gente, pues ya nosotros vimos en una de las sesiones, y hoy lo vamos a comprender tal vez mejor, que a esa parte oral que se transmitió durante mucho tiempo, muchos siglos. Cuando hablamos de mucho tiempo, no estamos hablando de 10 años, estamos hablando de siglos, donde la revelación pues se dio, o sea, el testimonio de esa experiencia de Dios con el hombre, con el ser humano, se dio de forma oral, o sea que se transmitió oralmente. Y pues como era oralmente, distintas culturas, distintos idiomas, distintos lenguajes, distintas formas de entender las cosas, distintas formas de transmitirlo, pues entonces hasta ahí tenemos tradiciones orales. Y lo que tuvimos al principio del trimestre, todo aquel tema de los manuscritos, fue otro proceso que llevó siglos también, o sea, no lo tuvimos de un día para otro. O sea que, en síntesis, estamos diciendo que lo que hoy tenemos como una pequeña biblioteca llevó siglos, primero en una forma oral y luego en un proceso sumamente lento por lo costoso y por lo difícil que era escribir, hasta llegar al siglo XIX con la imprenta, que estamos hablando siglo XIX, 200 años, relativamente poquito tiempo, para tener impreso como tenemos y tener todos los libros pues unidos en una pequeña biblioteca. Entonces la palabra Biblia viene de biblioteca, biblos, ¿verdad? De que es una pequeña biblioteca. No es difícil entender, porque si uno va a una biblioteca física, uno se va a dar cuenta que hay cantidad de libros, cantidad de autores, cantidad de temas, muchos,
todo hay ahí. Es como que si fuera uno a una librería a comprar, ¿verdad? Entonces, no todos piensan igual, no todos dicen las cosas de la misma manera. Es exactamente lo que tenemos aquí en la Biblia, ¿verdad? Los temas son los recurrentes, pero cómo se van a transmitir esos temas va a ser lo que hemos trabajado con, al ponerlo por escrito, con formas literarias, géneros literarios. En el momento, esa forma literaria trata de ubicarse en el momento en que se dio el acontecimiento revelador. Pero ya entenderán ustedes que han pasado siglos, que han pasado por muchas reflexiones y a esas reflexiones se le llama teología. Entonces, esas reflexiones sobre esos temas, pues se fueron añadiendo a la experiencia y a la experiencia vivida, a la experiencia histórica. Y luego, pues, se puso por escrito también con todas las limitantes que habían en el primer momento de escribirlo, pues, el idioma, no hay no hay vocales, solo hay consonantes en el hebreo. Después ese tema se pasó al griego, porque en el contexto histórico, geográfico, de donde surgen estas experiencias, pues es el Oriente, ¿verdad? Entonces, no todo el mundo tenía escritura, empieza casi con Egipto, pero Israel cuando está ya Egipto con Faraón y todo ya instituida como una organización ya fuerte, pues resulta que Israel apenas está empezando a, a dar sus primeros pasos, no como pueblo, sino como migrantes cananeos que van encontrando la identidad en la revelación que hace Yahvé, ¿verdad? Por un lado Yahvé, por otro lado Elohim, por otro lado Shaddai, no son nombres de Dios, sino que es como la tradición lo tiene identificado, ¿verdad? Entonces eso pues es lo que se junta todo y se pone por escrito. Entonces tenemos la escritura y que es la Sagrada Escritura y dentro de esta Sagrada Escritura pues tenemos como, como dos, si lo ponemos como una biblioteca, tendríamos que decir que tenemos como dos salones. Un salón o un cuarto donde tenemos toda la historia, o sea, pero fíjense bien las palabras que vamos a utilizar. Toda la reflexión teológica que se va a ir haciendo primero desde este pueblo que está surgiendo, que todavía no es pueblo, pero como cuando es pueblo va a reflexionar retrospectivamente sus orígenes. Y todos los pueblos del mundo, todos tienen su cosmovisión, o sea, la visión del cosmos. También tienen una cosmogénesis, o sea, cómo fue el origen de ese pueblo. Nosotros lo tenemos, ya lo dijimos una vez en clase en el Popol Vuh, hay una especie de reflexión de nuestros orígenes, ¿verdad? Y así, si nosotros buscáramos, todas las culturas tienen esa reflexión de cómo fueron sus inicios, porque es un poco de fundamentar su identidad como raza, su identidad como cultura, su identidad, o sea, son lo que es su cultura. La cultura, al final de cuentas, es como una segunda piel, o sea, ya tenemos toda nuestra genética biológica, pero la cultura nos va moldeando, ¿verdad? De ahí que las culturas son importantes comprenderlas para poder captar que no hay una mejor ni una peor. Nosotros aquí en Guatemala, tristemente ha de ser por falta de información, por no estar muy bien informados. Nosotros tenemos una riqueza cultural muy grande, muy, muy grande, porque hay muchas culturas aquí que Me voy a colgar con lamentablemente, la... Ajá. si me apagan sus micrófonos, por favor. Lamentablemente, por falta de información, las vemos despectivamente, ¿verdad? Pero la cultura indígena es una cultura muy rica, muy, muy rica, con muchos idiomas, con muchos dialectos, tristemente olvidada por los gobiernos
y pues un poco nosotros no tan reconocida tampoco, ¿verdad? Pero es una riqueza. Y nunca hemos hecho el esfuerzo de comprender esas culturas que al final de cuenta forman parte de nuestro territorio y tendríamos que enriquecernos mutuamente desde esa realidad. Entonces, es decir, que la cultura forma parte de nuestra identidad, es una segunda piel y vamos a actuar, vamos a vivir, vamos a ser de acuerdo a biológicamente lo que somos, pero lo que la cultura nos añade. De hecho, en el tema de la encarnación de Jesús de Nazaret, pues María da el sí biológicamente, pero quien le da la cultura, quien le da la identidad, pues es José, ¿verdad? Pues el jueves celebramos su fiesta y no es poco decir, no es poco decir, porque realmente sin esa identidad, sin ese DPI, por decir así, de Jesús, muy poco hubiera podido hacer Jesús, sino nada, ¿verdad? Si no des en cuenta a ustedes las personas que migran y que no pueden tener sus papeles, su identificación, pues no pueden hacer mayor cosa. Entonces eso antes, ahora y después. Así es. La cultura tiene mucho que ver con la identidad de la persona. Entonces, lo que encontramos en Sagrada Escritura es un hecho que se vuelve un tema. El hecho, o sea, el hecho es un acontecimiento. Y ese acontecimiento nosotros tenemos que ubicarnos muy honestamente, y decir si ese acontecimiento lo creemos o no lo creemos. Yo creo que así empezó nuestro curso y ya hemos avanzado un poco, pero tenemos que seguir por otros elementos que van entrando. Si Dios se ha comunicado con nosotros, si tiene algo que decirnos, pues primero está la certeza de que hay una realidad distinta a nosotros que nosotros llamamos Dios. Entonces, el hecho de que si existe, no existe, eso ya está fuera de nuestra mente. Para nosotros existe. Y entonces, porque si existe, estamos estudiando que se reveló, se manifestó, que se está comunicando con nosotros, o sea, el hecho de que existe ya tiene que estar, ¿verdad? Porque si todavía dudamos si está o no está, o si creo o si no creo, o si me escucha o no me escucha, o si le sirvo o no le sirvo, o que, para qué hago yo en esta vida, si con él o no, si soy su creación o soy de la evolución, o si todavía ando perdido con todas estas ideas, pues hay que ubicarse. Hay que ubicarse y definitivamente el tema de Sagrada Escritura es Dios, que obviamente existe, porque si no existe, ¿cómo se va a manifestar, verdad? Entonces se manifiesta, se revela, quiere comunicarnos algo a nosotros. ¿Qué es lo que nos quiere comunicar? No es un ser escondido, no es un ser, ¿qué dijera yo?, que está jugando con nosotros como acertijos y cada vez pone las cosas más difíciles para que nosotros, a ver si nosotros de verdad correspondemos. Díganme si no son las ideas que mucha gente tiene, que cuando se empieza a ser cristiano, pues, y de verdad toma uno en serio la palabra de Dios, todo empieza con tanta dificultad. Y entonces habría que ubicarnos y averiguar si realmente Dios, el que nosotros decimos que creemos, si existe, si es bueno, si realmente quiere que nosotros seamos felices o lo que nos quiere estar haciendo siempre es probándonos si sí, si no, como que si no fuera nuestro creador. Entonces hay ideas que tenemos, ideas, pero Dios no es una idea. Dios es un acontecimiento histórico, partiendo de eso. Porque si son ideas o conceptos, pues cada uno puede tener distinta idea y concepto. Pero si es un hecho histórico, un acontecimiento que realmente marca la vida de las personas, pues ubicarnos ahí, ¿verdad? Ubicarnos realmente si eso es así o no es así. Porque si no es así, todo lo que estamos haciendo en el estudio, pues es prácticamente inútil, porque falta el fundamento y entonces ¿para qué voy a estudiar Sagrada Escritura si él está hablando ahí? O no sé si me oye, no me oye, si lo que me está diciendo tiene algún significado o no. No, no tendría ningún interés. Estamos perdiendo el tiempo, realmente.
todos, porque el hecho es, existe, se comunica, da a conocer su realidad humana y quiere algo con nosotros. Esto lo vamos a ver ya entrando en materia, que es nuestro tema de hoy, Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Entonces, Sagrada Escritura, pues es eso, el tema que dice que Dios se ha revelado, que existe, que se ha revelado, y lo primero que entendemos de esta revelación es que nosotros somos creación de Dios, somos sus criaturas, igual que es todo el cosmos, somos sus criaturas. Y que naturalmente, humanamente, eso sí lo podemos captar desde nuestra inteligencia natural, que no es una cosa complicada. De hecho, aunque las personas no sean católicas o no lean la escritura, cuando experimentan la naturaleza o eventos muy del cosmos o de la propia naturaleza, dicen, debe de haber algo, debe de existir algo, aunque no le llamen ni padre, ni hijo, ni espíritu, pero dicen algo. Ya eso quiere decir que están en una mentalidad abierta de que, además de todo lo que nosotros vemos y existe, hay como un origen, como una fuente. Y aunque no lo puedan razonar desde su fe, porque posiblemente no la tienen, no la conocen, pero ya está ese germen ahí, de que hay algo. Pues esa es la función de lo que vemos, ese algo que nosotros llamamos Dios y que de alguna manera decimos que lo que sabemos de Él es porque Él lo ha dado a conocer. O sea, no lo sabemos porque seamos muy inteligentes, porque somos buenas personas, no. Lo que sabemos, Él lo ha dado a conocer. Él se ha dado a conocer cómo es, cómo actúa, cuál es su pedagogía, cuál es su objetivo. Es como que dijéramos los objetivos específicos, el objetivo general, su pedagogía, su didáctica. Lo que sabemos de él es porque él lo dio a conocer. Si él no hubiera dado a conocer algo, no lo sabríamos. Esto nos diferencia muchísimo de otro tipo de reflexiones o religiones, ¿verdad? Porque para nosotros, por eso decimos que no es una religión de libro, porque no es el libro lo que nos funda, sino el acontecimiento histórico. Es que Dios se ha comunicado, ha entrado en la historia humana para darse a conocer y a eso se le llama revelación. Entonces, eso lo tenemos en Dei Verbum, entonces ahí miren ustedes, por favor, Vaticano II. Dei Verbum es una constitución, fíjense, cuando se habla de constitución, como cuando tenemos la constitución de Guatemala, es un texto muy, muy, muy importante, porque ahí hay bases, hay fuentes, hay reflexiones muy serias que tenemos que tomarlas en cuenta. Por eso cada país tiene su constitución. Entonces, cuando nosotros hablamos que Dei Verbum es una de las 4 constituciones que tiene la Iglesia, es de poner atención. Y Dei es Dios y Verbum es palabra. O sea, Dios habló, Dios habla, Dios seguirá hablando. Entonces, ya cuando el concilio, la constitución Dei Verbum, o sea, Dios habla, Dios se revela, ya está afirmando eso, eso es el magisterio de la iglesia, o sea, lo que realmente va a reflexionar en el Concilio Vaticano II, cómo es la forma que lo debemos entender, cómo es la manera como lo debemos interpretar, qué elementos tenemos que tomar en cuenta, pues la Constitución nos va dando una especie de manual. Entonces, si ya tienen ustedes ahí, veamos lo que encuentran en los numerales 1, 2, 3. Empecemos por el 2, a ver qué encuentran ahí. La revelación en sí misma, primero está
como el proemio, o sea, la introducción, y el capítulo 1 empezará con su numeral 2, hasta el 6 va teniendo ciertos temas como parte del magisterio de la iglesia que nos va diciendo, nos va guiando, nos va orientando cómo es que debemos leer Sagrada Escritura. Entonces, quiere decir que para que nosotros entendamos qué es la tradición, qué es el magisterio y qué es Sagrada Escritura, a diferencia de otros movimientos cristianos, nosotros no tenemos solo la Biblia, tenemos estos documentos muy importantes, los documentos del Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia. Entonces, veamos alguien que rapidito lea el numeral 2, otro el 3, otro el 4, el 5 y el 6. Los tenemos que leer para ir entendiendo el inicio de lo que ya vimos, porque esto ya lo vimos, que Dios quiere comunicarse con nosotros, que Dios nos esconde, que a ese acto de Dios de darse a conocer se le llama revelación, y que esa revelación pues yo la tengo que entender porque es lo que Dios ha dicho de él mismo. Como cuando queremos conocer a una persona, pues la conocemos acercándonos para saber cómo es, cómo piensa, cómo actúa. Igual pasa con Dios, ¿verdad? Tenemos que conocer todo eso y eso lo vamos a ver en estos numerales. Y luego vemos ya en el 4, vemos un poco que Jesús no solo habla de Dios, sino que es la palabra de Dios, o sea, es Dios. Entonces, ¿cómo entendemos ese misterio? Pues Dei Verbum nos va presentando un poquito algunas ideas, ¿verdad? Como Cristo va, su mensaje es un mensaje completo donde yo no puedo decir esta parte me gusta, esta no, desde esta estoy de acuerdo, porque lo que tenemos en este libro, no, en estos libros no son opiniones, no son comentarios, no son ideas. Nosotros podemos opinar de ideas, pero no podemos decir, bueno, lo que dijo esta persona, pues yo no estoy de acuerdo. Pues ok, pues está bien que no esté de acuerdo, pero simple y sencillamente hay que ubicarse, porque quien está hablando aquí es Dios. Pues no estoy de acuerdo con lo que Dios dice, bueno, entonces ya sabemos cuál es nuestro lugar, ¿verdad? Y o no le entiendo, o no le creo, o no me gusta, o es una exageración, o pasó de moda, ¿no? Entonces son opiniones, son comentarios. ¿Sí, Efraín? Sí, para leer el inciso 2. A ver, por favor. Okay. Naturaleza y objeto de la revelación. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras. Y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Mire qué fantástico lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Pero todo esto hay que entenderlo rápidamente, no tenemos mucho tiempo. Una observación, dentro de todo lo que leyó, Efraín fue el que leyó, ¿verdad? Sí. De todo lo que leyó, él no leyó las citas, pero es importante, y está bien, no es que esté mal que él no las haya leído, pero que sí se fijen de que lo que está diciendo del Verbum viene de Sagrada Escritura, o sea, no lo está sacando de otro texto. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. O sea, lo que está diciendo la Constitución está fundamentado en la revelación.
¿Sí captan lo que estoy diciendo? Entonces, las citas, aunque no las leamos, pero tenemos que saber que esa cita significa, esto no me lo estoy sacando de la manga, esto lo dijo Dios y así se trabajó. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y luego, aquí, ahorita voy a darle la palabra a los demás. Aquí hay varias palabras que debemos entender. Primero, el misterio, la palabra misterio de su voluntad, que ya la hemos trabajado en algún momento. Luego, la economía de la salvación, que también hemos hablado de esa palabra, pero apúntenla porque voy a preguntar más adelante cómo la entienden ustedes. Luego, el hecho concreto de lo que es la revelación en sí, o sea, no es un concepto, sino es un acontecimiento que el Dios invisible, por la abundancia de su amor, quiere hablar a los hombres como amigos. Oigan eso, pues. No, y aquí hay muchas citas, muchas citas. O sea, esto no se lo está inventando ningún papa. Entonces, como amigos. Entonces, oigan con esto, si nosotros todavía nos preguntamos si Dios me escucha y Dios no me escucha y Dios sabe y Dios no sabe, o voy a ser su amigo para empezar una vida borrascosa, llena de problemas, ¿para qué me voy a comprometer? Bueno, tanta cosa. Pero ojo con esto, ¿verdad? Que la revelación, el Dios invisible, ahí está Colosenses, Timoteo, primera Timoteo, en la abundancia de su amor, habla a los hombres como amigos. Y fíjense qué interesante que va a poner la primera cita desde el Antiguo Testamento, o sea, Éxodo, ¿verdad? Y luego va a presentar a los profetas, Baruch, los profetas, y entre ellos habita, o sea, es un Dios que no está lejos, que está entre nosotros, que está con, si no, no tendríamos que celebrar o que vivir el tema de Emmanuel, Dios con nosotros, el tema de la encarnación. O sea, Dios nos encarnó para volverse a ir y estar lejos. Todo eso es importante que nosotros, porque no lo estamos hablando como ideas. Ojo con eso, no son ideas, no son conceptos. Es algo que debemos entender y creer. Y si ustedes se fijan bien cómo va la tradición, se van a dar cuenta que en el catecismo de la iglesia, esto que estamos diciendo aquí está en el credo. Ese credo que repetimos como loros sin siquiera pensarlo, pues estamos diciendo que creemos en eso. Pero eso lo decimos de palabra, porque luego sospechamos que si Dios está con nosotros, que si Dios nos escucha, que si las pruebas, que Dios nos está probando, no tiene necesidad de probarnos, es Dios, Él sabe, nos creó, Él nos conoce, no tiene necesidad de probar nada, ni nosotros tenemos que hacer nada para que nos ame, porque dice aquí que en su infinito amor, en su abundancia de amor, quiso hablarle a los hombres como amigos. Y dice que esta plenitud nosotros estamos totalmente claros de eso por Jesús, porque Él es la revelación más grande de Dios, ¿verdad? Humanamente hablando. Y entonces habla que toda esta historia que viene desde Génesis, a esa historia se le llama la economía de la revelación, utilizando la palabra economía como toda la riqueza. O sea, cuando nosotros hablamos de presupuestos económicos, estamos hablando de lo que vamos guardando, que vamos teniendo, pues igual, esta es la economía de la revelación. Y se cumplen, dice, con hechos, palabras íntimamente trabados entre sí, de suerte que las obras llevadas a cabo por Dios, o sea, no son obras hechas por Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, es Dios el protagonista de esta historia. Es Él el que se ha revelado, Él es el que ha actuado, pero pues obviamente hay instrumentos humanos, ¿verdad? Que Él ha elegido, que manda. Perdone, para seguir la secuencia, ¿en qué libro lo está encontrando eso? Lo que pasa es que me desconectó. Estamos en Dei Verbum, en el número 2, el que acaban de leer, es el mismo. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces se fijan que todo esto es historia de la salvación.
Entonces, dentro de eso, dentro de esa historia de la salvación que está en Sagrada Escritura, pues entonces vemos cómo la tradición de la iglesia fue la que fue transmitiendo este acontecimiento de forma oral. Por eso nosotros vimos tradiciones orales, la yavista, la eloísta, la sacerdotal y otras muchas, porque esto es lo que dijimos anteriormente. Este acontecimiento se contaba oralmente. Todavía la escritura no había llegado a Israel, ¿verdad? A los orígenes de Israel. Entonces, ahí tenemos los procesos históricos de la edad de piedra, de la edad de bronce, cuando está el decálogo escrito, pues es en piedra, ¿verdad? Entonces vamos viendo todos esos procesos. Y ya vemos desde ese momento la necesidad de escribir para tenerlo presente. Y luego, cuando vimos los videitos de los manuscritos, vimos que era importante que nosotros entendiéramos todo ese proceso. O sea que fueron siglos de tradición oral y siglos de un proceso de manuscrito. Está identificado aquí en Dei Verbum en el numeral 2. Porque lo que hay contenido ahí es una verdad. No es la verdad. Es la verdad directamente la única, no es la que puede ser por cualquiera. Y no se trata esto de que yo estoy cerrado, tengo una mente cerrada y fundamentalista. No, es el hecho de que Dios, o sea, esto no puede tener comentarios. Si yo creo que Dios se reveló y Él dijo cómo era, pues si es Dios y si Él mismo está diciendo quién es, pues esa es una verdad. No pueden haber otras verdades en relación a eso. Y si luego ese Dios se encarna y habla y dice que Él es el camino, la verdad de la vida, pues vemos que la verdad es una persona. Y lo que dice, pues tiene que ser. No hay tema ahí de opiniones, de comentarios o no sé, de que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Lo que sí tenemos que estudiar bien es esa verdad en qué contexto literario va, en qué género literario, para lo que hemos visto. No confundir la verdad con el instrumento, con el vehículo donde va el mensaje. Bueno, ahora pasemos al 3 rápidamente. Fíjense, ya les di los dos elementos, la Biblia, las citas bíblicas que están aquí, Concilio Vaticano, Dei Verbum número 2 y el credo en el Catecismo de la Iglesia. Bueno, ahora pasemos al 3. Punto 3. Preparación de la revelación evangélica. Dios, creando y conservando el universo por su palabra, ofrece a los hombres en la creación un testimonio perenne de sí mismo, queriendo además abrir el camino de la salvación sobrenatural. Se reveló desde el principio a nuestros primeros padres. Después de su caída, los levantó a la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención. Después cuidó continuamente del género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Al llegar el momento, llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo. Después de la edad de los patriarcas, instruyó a dicho pueblo por medio de Moisés y los profetas, para que lo reconociera a él como Dios único y verdadero, como Padre providente y justo juez, y que para que esperara al Salvador prometido. De este modo fue preparando a través de los siglos el camino del Evangelio. Muchas gracias, Carlos. Bueno, entonces, otra vez, ahí están las citas, ¿verdad? Luego nos vamos dando cuenta de que el hecho es la creación de todo, pero todo desde el principio, fíjense, esto es sumamente importante, todo va enfocado a Jesús. Todo va enfocado a Jesús, lo que les dice aquí, porque cuando le dice, por el hecho de crearlo, Juan 1:3, ¿verdad? O sea, está hablando del prólogo. En el principio existía el verbo estaba en Dios. O sea, el tema de Jesús no es por culpa de los primeros padres, sino que está en el plan salvífico de Dios.
todo, dice, lo conserva por el verbo, todo lo hace la palabra de Dios y esa palabra más tarde se hace carne, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que aquí hay un tema muy importante de que cómo se revela Dios como Él mismo. Es un Dios que se da, que Él mismo se da. Él mismo en su palabra da la creación, el logos crea, o su palabra crea, Él mismo se da. Él mismo da su amor al ser humano. Él mismo insufla en sus narices aliento de vida. Él mismo crea al hombre a imagen y semejanza. Entonces estamos viendo que desde el principio hay un amor que se da. No es un amor al que hay que pedirle, rogarle, implorarle, suplicarle, hacer mil cosas. No. Dios, el Dios que se revela, es un Dios que se da a sí mismo. Aquí lo tienen ustedes muy, muy bien con las citas de Juan, luego de Romanos, de Pablo a los Romanos. Ese es su testimonio perenne, o sea, siempre ha hecho eso y siempre lo sigue haciendo. ¿Y qué hace a lo largo de ese darse? Pues abre caminos, dice, de salud eterna, o sea, un tema de la historia de la salvación, por eso se llama historia de la salvación, dijimos soter, salud, soterología, salud. Dios lo que quiere es que tengamos vida y la tengamos en abundancia, que tengamos salud mental, física y espiritual, pero una salud eterna. O sea, aquí entran elementos de la escatología, ¿verdad? O sea, después de la muerte nosotros, incluso es la lectura del día de hoy, ¿verdad? Y Isaías hoy dice, bueno, voy a crear cielos nuevos y tierras nuevas. Y ya no va a haber, ya, es esto, pero esto está desde Génesis, está desde el principio. O sea, la obra creadora es una obra perfecta, es la obra de Dios, ¿verdad? Y entonces es Él que se está manifestando desde el principio, desde siempre. Pero luego habla el numeral 3 de la caída, ¿verdad? Pero igual, esa caída no fue sorpresa. Ups, me salió todo mal la creación. No, nada que ver. O sea, la libertad se la ha dado al hombre como al ser humano como un don. Y por lo tanto, esto es importante. Si nosotros en nuestro libre albedrío decidimos hacer el mal y no el bien, no nos va a castigar. ¿Por qué nos va a castigar? Si nos ha dado ese regalo de que nosotros podemos decidir. Claro que nos lo dio para hacerlo el bien, pero si no queremos, entonces, ¿por qué después que hacemos el mal y tenemos las consecuencias, culpamos a Dios? ¿Que por qué? Porque nos castiga, porque nos hace esto, porque nos hace lo otro, cuando son simplemente consecuencias de nuestros actos. Entonces, vean cómo, y es lo que pasa, vimos en Génesis cuando le pregunta Dios a la mujer, al hombre, ¿por qué hiciste esto? Bueno, el hombre dice, porque la mujer que me diste, la mujer por la serpiente, bueno, en fin, al final de cuentas, el culpable es Dios de todo lo mal que hacemos. La obra es perfecta, el que lo hizo es perfecto, pero nosotros tergiversamos todas estas cosas. Al final de eso, dice, no importa, siempre levantó al ser caído a la esperanza de la salvación con la promesa de la redención. Entonces quiere decir que desde Génesis 3:15 ya está la promesa de que alguien, el mismo, ¿verdad? El mismo encarnado, pues va a hacer las cosas de otra manera, a ver si la logramos entender. Y bueno, ahí se sigue desarrollando cómo se va entrando esta intermisión del género humano, y todo el objetivo de la historia de la salvación es dar vida eterna. Y vida eterna es justamente regresar pues al Padre. Fíjense, en esos videos que les mandé hay una reflexión interesantísima, donde dice, no nos imaginemos que al morir vamos a ser espíritus, porque si nos hubiera querido ángeles, nos hubiera hecho ángeles. Estamos hablando de que vamos a tener un cuerpo. Creo en la resurrección de la carne. Ay, bueno, eso es imposible. ¿Cómo vamos a...? Pues es que eso no lo estoy diciendo yo, eso lo está diciendo Dios. Y Él dice que eso va a pasar, pues eso va a pasar.
Ahora, que en mi mente chiquita eso no quepa, ese es problema de mi mente chiquita, no es mi problema de Dios, ¿verdad? Entonces, hay que ubicarnos siempre cuando estamos delante del texto. ¿Quién está hablando y quién soy yo? ¿Quién es esa mente, megamente que nos está hablando y mi micromente que está queriendo entender? Sí, don Isidro, perdone, ya tiene levantado muchas las manos, pero no puedo todavía. Cuénteme, a ver. Isidro Rivera. Creo que es para la lectura de... Ok. Entonces, sigamos con... Ahí ustedes pueden entrar nuevamente a seguir leyendo esto y entender el tema historia de la salvación, pues solo hay una historia que es la del ser humano donde entra Dios y la finalidad de Dios es salvarnos, ¿verdad? O sea, soter, que tengamos salud, que pues regresemos a Él. De Él salimos, regresar a Él. Entonces, hay toda una reflexión con esto y una pedagogía. ¿Cómo lo hizo? Pues primero eligiendo tema también, historia de la salvación, Dios que se revela, y entonces ahora vienen los pasos. Elige. No elige a nadie pues que tenga méritos. Elige al que quiere elegir y este que elige pues tendrá que disponerse, que ser disponible. Entonces vemos el texto de David, ¿verdad? Vemos en una de las lecturas que acabamos de tener cómo se elige a David, que no era pues el profeta Samuel, pensaba que era el hijo más guapo, más grande, más alto, y dice, no, Dios no actúa así, ahí va la pedagogía. Dios ve los corazones, aunque él hizo la obra también, ¿verdad? Entonces se dan cuenta. Y aquí va toda esa parte de Moisés y los profetas, recordando siempre que el protagonista es Dios y estas personas son elegidas para una misión. Bueno, el 4. ¿Quién va a leer el 4? Cristo culmina la revelación. Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Ahora, en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, pues envió a su Hijo, la palabra eterna, que alumbra a todo hombre, para que habitara entre los hombres y les contara la intimidad de Dios. Jesucristo, palabra hecha carne, hombre enviado a los hombres, habla las palabras de Dios y realiza la obra de salvación que el Padre le encargó. Por eso, quien ve a Jesucristo, ve al Padre. Él, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio divino, a saber que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y la muerte, y para hacernos resucitar a una vida eterna. La economía cristiana, por ser la alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de Jesucristo, nuestro Señor. Ay, gracias, Dan. Bueno, entonces ya se dan cuenta cómo todo desde el principio está centrado en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Verbo eterno de Dios, o sea, Dios es entonces, ahí hay una revelación, ¿cómo es Dios? Pues Dios es dinámico, es un ser, una realidad, no es un abstracto, no es una idea, y habla, se comunica entre sí mismo, por eso el tema trinitario es una familia, se comunica entre sí mismo y no está aislado, solo en la eternidad, sino que es una familia y quiere dar a conocer esa familia, pues. Y entonces, en la plenitud de los tiempos, Hebreos nos dice, ¿verdad?, que él había hablado siempre, pero ya en la persona de Jesús lo hace humanamente, hablando, ¿verdad?, de manera saludable, para que el Padre
que ha encomendado esta misión, Jesús es fiel a ese mensaje. Ojo con eso, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a transmitir este mensaje, no es nuestra opinión, ni nuestra idea, ni nuestra creencia. Es lo que ha revelado Dios. Y cuando estudiamos Sagrada Escritura, no estudiamos tampoco los temas que como lo van comentando distintas personas. Los comentarios de pie de página de Sagrada Escritura están puestos de pie de página porque ayudan un poco a iluminar el texto, pero el texto. No aparece en cada cita el nombre del personaje del comentario, que generalmente es un biblista, ¿verdad? Entonces, lo importante es que la persona de Jesús, va a decir Juan Pablo II, pues es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. O sea, fíjense qué bonito cómo lo presenta este tema que está en el numeral 4, como lo presenta Juan Pablo II en Iglesia en América, que es otro documento. Entonces dice, bueno, pues el encuentro con Jesús, al encontrarse con Jesús, se está encontrando con el rostro humano de Dios, o sea, cómo actúa Jesús, tierno, compasivo, cercano, acompañando, o sea, a los enfermos, a los débiles, a los que se perdieron en el camino. Y entonces los está recuperando. Entonces vean el hijo pródigo, ¿verdad? El hermano que dice que no está perdido, pues está todo envidioso y enojado porque Dios pues está tratando de encaminar nuevamente a su hijo al camino que ha perdido, que ha desviado. Y entonces todo esto va entrando a un clímax, que es la Pascua, que es el tema central. ¿Por qué es el tema? Eso hay que entenderlo, porque no se trata de que Dios mande al Hijo para que se muera o que lo maten, si no es así. Aquí les dice en el Dei Verbum, dice, así pues Jesucristo, verbo hecho carne, o sea, Dios, la palabra de Dios hecha carne, hombre enviado a los hombres, habla las palabras de Dios y consuma. O sea, en la cruz Jesús dice, todo se ha cumplido, todo se ha consumado. ¿Qué es lo que consuma? La obra de salud, la obra saludable del Padre. Le encomienda llevar a cabo, o sea, que Jesús tiene que llevar esa obra que el Padre la ha iniciado desde el principio, pero ahora él mismo se encarna en la persona de Jesús para llevarla a la plenitud. Y entonces esa presencia y manifestación con sus palabras, obras, se está hablando de Jesús, signos, milagros, su muerte tiene ese sentido. Él no se murió ni de viejito ni de una enfermedad, lo mataron justamente por un mensaje provocador, no por un mensaje sentimental, emotivo, romántico. Un mensaje que provocaba, siempre vamos a ver cómo provocaba a los fariseos, a los escribas, al Sanedrín. Entonces, están ellos pues viendo que su mensaje es un mensaje subversivo, pues en el contexto de Jesús. Y entonces su muerte pues tiene un sentido de un cumplimiento de una misión, pero no es que lo manden a morir por la misión, sino que él lleva la misión hasta sus últimas consecuencias. Por eso va a decir, a mí nadie me quita la vida, yo lo doy, porque ahí está el libre albedrío de Jesús. Él pudo irse o no llegar a Jerusalén o qué sé yo. Entonces, pero él lleva su misión hasta su última fase, que es de que su cuerpo sale, pues, sangre y agua. Pues ya no tiene nada, no tiene ropa, está desnudo, no tiene dignidad, no tiene prestigio, no tiene poder, no tiene nada, nada, nada. Es más que una piltrafa ahí, sin ropa, colgado en un madero, para señal de que lo que él hace no lo debe hacer nadie más. Entonces, todo eso es importante que nosotros nos demos cuenta cómo tiene un sentido trinitario de amor. O sea, están los Padre, Hijo y Espíritu, están totalmente configurados en la misma obra. ¿Y cuál es la misma obra? Salvar a la humanidad, salvar al ser humano. Y entonces todo este es el testimonio divino, el testimonio de amor de los tres.
No es que el padre mandó al hijo y que el hijo, no, o sea, está un tema de envío, pero ese es un tema pedagógico, didáctico. Pero nosotros no creemos en 3 dioses, sino en uno solo. Por eso decía, el credo es la parte del magisterio de la iglesia, ¿verdad? Cómo este se va formulando a través de los siglos. Entonces, Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y la muerte. ¿Cómo sabemos eso? Pues ahí tenemos que verlo constantemente crucificado para saber que ese es nuestro password. O sea, no es lo que nosotros hagamos, es lo que Él hizo, sus méritos. Eso lo está explicando perfectamente del verbo. Entonces, ahora veamos cómo sigue el número 5. Número 5. La revelación hay que recibirla con fe. Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se entrega libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por Él. Para profesar esta fe necesitamos la gracia de Dios que previene y ayuda, y los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da a todos suavidad en el aceptar y creer la verdad. Y para que la inteligencia de la salvación sea más profunda, el Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Ay, muchas gracias. Aquí se dan cuenta ustedes que está hablando de las virtudes teologales. O sea, lamentablemente todos creemos que tenemos fe y nunca la pedimos, pero la fe no es algo que saque una hormona o una glándula nuestra, no la tenemos que pedir. Por eso se llaman virtudes teologales, porque las da Dios. La fe, la esperanza y el amor lo da Dios. Nosotros lo tenemos humanamente limitado. Rápido nos cansamos, rápido nos aburrimos, cualquier cosa nos confunde, ya no creemos. Entonces, ayer creíamos, hoy hubo un incidente, una tragedia, una muerte, y hoy ya no creo lo mismo, antes creía, ya no creo. Entonces, todo eso, pues, es como nosotros somos, humanamente hablando. Entonces, necesitamos darnos cuenta de que no tenemos que dar por hecho que tenemos la fe, la esperanza y la caridad. Y cuando dice que no sabemos pedir, pues es eso, que pedimos cosas que podemos generar con nuestro esfuerzo, pero la fe y la esperanza y la caridad no. Y eso es lo que debemos pedir. Y dice aquí, ¿quién es el que a quién se lo tenemos que pedir? No dice que se la tenemos que pedir a la Virgen o a San José o a algún santo. Dice que se lo tenemos que pedir a Dios y el que da eso es el Espíritu Santo, o sea, el santificador. Entonces, dice el Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Pero como no los pedimos, pues no los tenemos, ¿verdad? Y creemos que lo que hacemos es lo que nos va a dar los méritos, pero ahí estamos equivocados. Fíjense, en este numeral 5, reléanlo para que capten de qué se trata entonces la historia de la salvación. ¿Y quién la provoca? Pues el protagonista es Dios, creador, redentor y santificador. O sea, es el protagonista de la historia de la salvación. Nosotros somos los que respondemos, disponemos, pero para eso necesitamos un ingrediente que no forma parte de nuestra naturaleza humana. Fíjense, por ejemplo, para pensar un poquito, los primeros padres tenían esa gracia, porque tenían ese don, pero resulta que al final de cuentas no lo pudieron cultivar, ¿verdad? Sino que se dejaron llevar por el deseo de ellos mismos decidir el bien y el mal desde sus propias capacidades humanas. Entonces veamos el número 6. Número 6. Por la divina revelación quiso Dios manifestarse y comunicarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad acerca de la salud eterna de los hombres, a fin de hacerlos partícipes
de los bienes divinos que superan de todo punto la inteligencia de la mente humana. Confiesa el Sagrado Concilio que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, partiendo de las cosas creadas. Enseña, empero, deberse atribuir a su revelación que aquello en las cosas divinas no es de suyo, inaccesible a la razón humana, pueda ser conocido por todos, aún en la condición presente del género humano, de modo fácil, con firme certeza y sin mezcla de error alguno. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Entonces todo es el tema de la revelación, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios quiere comunicarse a sí mismo? Y entonces hacernos conocer su voluntad. Es una tragedia cuando verdaderamente cosas espantosas pasan y las personas dicen es la voluntad de Dios. Y realmente es muy triste escuchar eso porque están hablando de algo que no conocen. Vimos en los numerales anteriores que hay que conocer. Aquí está ustedes están estudiando Sagrada Escritura para conocerlo. Entonces ustedes tienen que interesarse seriamente porque no estamos hablando de una idea, no es tema de filosofía, es teología. Entonces no es una idea, no es un pensamiento, no es un concepto, es un ser, una persona que acontece, entra como un acontecimiento importante en la historia humana. Entonces dice aquí que ese es el dar a conocer su voluntad acerca de la salud, fíjese, Soter otra vez, salud eterna de los hombres. Entonces, ¿cómo las personas pueden decir cualquier cosa es la voluntad de Dios? Dios quiso eso, Dios permite eso, Dios quiere eso. Todas las tragedias si hay una guerra, Dios quiere la guerra, así pobrecita la gente muriéndose del hambre, mutilada, muerta. Dios, es la voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a pasar eso? Bueno, ya vemos que desde nuestra condición está el ejemplo de los primeros padres. La mujer que me diste, tú tienes la culpa al final de todo, porque las cosas no las haces tan bien que digamos. Entonces, aquí estamos nosotros padeciendo todo lo que nos pasa. Cuando dice el texto aquí claramente que todo es soter, es para la salud del hombre, a fin de hacerlos partícipes de su divinidad. O sea, Dios quiere que se encarna para que nos participarnos su divinidad. Pero eso está desde Génesis, insufla en sus narices aliento de vida. O sea, entonces lo crea a imagen y semejanza. Ya hay un gen en nosotros que es de Dios, pero lo dejamos ahí soterrado, ¿verdad? Es porque al final de cuentas esa es la voluntad de Dios, que participemos de Él, de su ser, de su divinidad, para tener salud, para tener vida en abundancia. O sea, eso no quiere decir que nunca nos vamos a enfermar, no está hablando de eso, ¿verdad? Biológicamente sabemos que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Entonces no se trata que vamos a ser eternos, no es esa la idea. La idea es que esta vida es una vida de peregrinos, estamos de peregrinos, nadie se va a quedar aquí. Pero no se acaba con la muerte, se trasciende. Entonces, eso, pues, lo debemos creer, pero no porque la fuerza, sino porque está revelado por él mismo. Entonces, eso hay que fijarse. ¿Dónde estoy ubicada ante Dios? ¿Cuál es mi postura? Y no engañarme a mí mismo, ¿verdad? En el capítulo 2, fíjense, solo estos 6 capítulos es del capítulo 1. Y realmente Dei Verbum es una constitución pequeñita. No tiene tantas páginas, ¿verdad? Entonces vean el numeral 7 y hasta ahí vamos a llegar hoy con esto, pero ustedes pueden seguir leyéndolo, porque tenemos en relación a nuestro curso casi hasta el numeral 12 o 13 que sirven mucho como lineamientos, todo Dei Verbum, porque tiene que ver con la revelación, pero con la introducción a Sagrada Escritura bien nos ayuda los primeros 15 numerales, pero vamos a quedarnos en este último, en el 7, si alguien me hace favor. Capítulo 2 sobre la transmisión de la revelación divina. 7.
Lo que Dios revelara para salud de todos los pueblos, dispuso Él benignísimamente que permaneciera íntegro para siempre y se transmitiera a todas las generaciones. Por eso, Cristo Señor, en quien se consuma toda la revelación del Dios Supremo, dio mandato a sus apóstoles de que predicaran a todos el evangelio que, prometido antes por los profetas, cumplió Él mismo y promulgó por su propia boca como fuente de toda verdad saludable y de toda disciplina de costumbres, comunicándoles para ello dones divinos. El mandato fue fielmente cumplido tanto por parte de los apóstoles, que en la predicación oral, con ejemplos e instituciones, transmitieron lo que ellos habían recibido de la boca, trato y obras de Cristo, o aprendido por inspiración del Espíritu Santo, como por parte de aquellos apóstoles y varones apostólicos que, bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo, consignaron por escrito el mensaje de la salud, con objeto de que el evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la iglesia. Los apóstoles dejaron por sucesores suyos a los obispos, transmitiéndoles su propio cargo de magisterio. Así, pues esta sagrada tradición y esta escritura sagrada de uno y otro testamento son como un espejo en que la iglesia peregrina sobre la tierra contempla a Dios, de quien lo recibe todo, hasta que sea llevada a contemplarlo cara a cara, tal como Él es. Gracias, Doti. Entonces, fíjense, pues, el mensaje está completo, ¿verdad? Y no es una carta, no es un correo electrónico, es una persona, pero es una persona que con sus actos, con sus gestos, con su palabra y sobre todo con su testimonio, hasta dónde lo lleva a cabo, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que hace el mensaje. Es un mensaje sencillo, no es complicado. ¿Por qué no habla a personas, que le dijera yo, literatas, escogidas, especiales? Habla a gente sencilla, con ejemplos de la naturaleza, pero de alguna manera todo el tema es pues para que el hombre recupere pues no una enfermedad física. Porque se fijan ustedes, con la lectura del domingo del ciego de nacimiento, el ciego no estaba enfermo, el ciego nació ciego, o sea, no era una enfermedad, era una condición. Y es importante entender que en el Evangelio dice, el problema con nosotros es que decimos que vemos, pero resulta que parece que no tanto. Parece que entendemos, pero parece que tampoco. Parece que escuchamos, pero bueno, el que tenga oídos que oiga, dice, pero oyen, pero escuchar, mirar, pero ver. Entonces hay como un problema en relación a un mensaje completo y claro que nosotros lo reducimos. Y aunque es un mensaje sencillo, ¿verdad? No, porque está transmitido con la vida misma. O sea, es una vida viva que está transmitiendo el mensaje. No se dio un mensaje escrito ni tampoco se dieron lineamientos, sino que se vivió el mensaje, se llevó hasta sus últimas consecuencias. Entonces, es importante vernos aquí del número 7 al 9, cómo es que ese mensaje se transmitió y ha sido lo más fiel posible para que llegue a todos lados tal como se transmitió. Pero ojo con esto, cuando ya se pone por escrito, pues necesita hacerlo de una forma literaria, es una necesidad, pues, porque hablado, pues, aunque ustedes ahorita no me ven, pero yo muevo manos y hago muchas cosas que si alguien me está viendo, pues puede comprender mejor el mensaje, si ve mi gesto, mi cara, lo que estoy, pero luego escrito ya no hay nada de eso. Entonces lo que va a dar el sentido, el ropaje, el vehículo para ese mensaje es el género literario. Y veíamos en el ejercicio de la semana pasada que nosotros distinguimos muy bien géneros literarios en otros escritos, pero ¿por qué no los descubrimos en la Sagrada Escritura? Por varias razones. En primer lugar,
porque como creo que es un libro, aunque ya se repitió que son muchos libros, yo sigo pensando que es un libro y que tiene continuidad. No entiendo de una manera intelectual o con la mente usándola, de que fueron tradiciones orales que se recopilaron y que se mezclaron para ponerlas. Entonces yo cada cosa que leo tengo que leerla con atención porque no es continuación de lo otro. Tengo que ponerla en contexto, en un contexto histórico, en un contexto geográfico, en un contexto literario, en un contexto cultural, porque no es lo mismo cuando decimos que se escribió en griego y que se habló en arameo, pues no es lo mismo, las palabras también migran, también tienen otro significado. Entonces, eso es lo que nosotros nos cuesta captar, porque si yo compro un libro que está escrito en inglés, pues si no sé inglés no entiendo nada, pero si sé algo, algo entiendo. Pero luego, si yo compro un libro que va a tener inglés, español, bueno, pues algunas cosas las entenderé, otras no, y tendré que usar un traductor, pero tengo que hacer un esfuerzo si realmente quiero entenderlo. Entonces, aquí solo esto para que ustedes vean el credo como parte de la tradición, Concilio Vaticano como parte de la tradición y el magisterio, la Biblia como tema de revelación, historia de la salvación, Dios que se revela y se manifiesta, y ahí van entrando temas importantes, elección, alianza, Dios mismo se va dando a conocer, ya dijimos en un momento, no con atributos, sino como Él es. Dios no tiene atributos, Dios es amor, es misericordia, es justicia, es salvación, es salud, es, bueno, entonces es. Entonces, lo que es, habla, ha hablado siempre y sigue hablando, está entre nosotros, ha estado siempre y sigue estando. O sea, eso lo que hace es que cuando nosotros estamos leyendo o estamos compartiendo esto, fijarnos bien que si está, está, y no de pronto utilizar un lenguaje donde parece que no está, hablando de él como alguien del pasado, de hace 2000 años. Entonces, porque, ¿en qué quedamos? ¿Está o no está? Entonces, eso es importante, que nosotros si decimos que está vivo, que está presente, que está entre nosotros, siempre hablemos en presente y demos testimonio en primera persona, porque así tiene que ser si está vivo, si lo experimentamos, si lo vivimos, porque si lo hemos encontrado, pues lo que pasa con los apóstoles, ¿verdad? Si lo han encontrado, ¿dónde estás, maestro? Vengan y verán. Entonces, vivir con él, estar con él y anunciarlo en primera persona, como presente, no como alguien que estuvo hace 2000 años y dio un ejemplo, qué sé yo, cómo. Es uno de los temas muy importantes de Sagrada Escritura. Entonces, nos quedan unos minutos, pero me gustaría que algún comentario, por favor, los videos que les pasé, por favor, véanlos para enriquecer este tema. Seguimos la semana entrante con temas de inspiración, revelación, porque aquí ya Dei Verbum nos habla de inspiración, ya cómo se escribieron los seres humanos, cómo escribieron estos textos, ¿verdad? Y a esto lo vimos en manuscritos, pero Dei Verbum nos va a dar un enfoque como más sencillo que los manuscritos. Así es que los escucho un poco. A ver, Roberto, dígame. Sí, yo quería opinar desde que en Dei Verbum estábamos leyendo sobre la voluntad de Dios y lo atinado que fue usted al momento de decir de que hay demasiada ignorancia cuando mucha gente atribuye a la voluntad de Dios muchos males, incluso la muerte. Incluso yo he escuchado y me da tristeza cuando hay algún tipo de fallecimiento de una persona y se da el pésame y les dicen es voluntad de Dios. No sé, yo me siento impotente de no poder corregir a las personas, ¿verdad? Pero quiero hablar de la interpretación de las Sagradas Escrituras con respecto a esto. Mateo 10:29, Jesús dice que no cae al suelo un pajarito sin que sea, en algunas traducciones dice la voluntad y otros dice sin que lo permita el Padre. Y esto se lo pregunté a un padre de donde yo voy y él me dijo que esa es una mala interpretación porque dice sin que acompañe el Padre.
Entonces yo he tratado de ver las traducciones tanto de la Biblia del pueblo como la de Jerusalén y la latinoamericana, y todas dicen sin que lo permita el Padre. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas se agarran de este texto bíblico para decirle que sí, las cosas pasan por voluntad de Dios, específicamente esto. No sé si a usted le había pasado. Lo que pasa es como, hay algunos temas. Por ejemplo, nosotros tenemos percepción bueno y malo. Esa es una percepción dualista. Y la Biblia no es dualista. Dios es bueno, punto. Pero ante la experiencia de la realidad, el mal existe. Entonces, ¿de dónde sale el mal? Estos son los capítulos primero de Génesis, capítulo 3, para ser exactamente. Entonces, ¿de dónde sale el mal? Y realmente Dios es bueno. Entonces, si Dios es bueno, es principio y fundamento, y existe el mal, entonces solo podemos pensar que Dios es todopoderoso y entonces lo permite. Es como una lógica filosófica. Es una lógica decir, bueno, Dios es principio y fundamento de todo y ha creado todo. Obviamente no creó el mal, pero el mal existe. ¿Qué hacemos con el mal? Existe. Ahí está, no lo podemos negar. Pero Jesús nos da un enfoque diferente. Nos da un enfoque diferente y dice, el mal no se combate con más mal, sino el mal se asume como una realidad que ahí está, de donde está, porque solo hay un principio. Entonces no es dual, no son dos, no es lo bueno y lo malo. Todo pasa para la gloria de Dios. Eso fue el domingo. ¿Quién pegó? ¿Quién hizo el mal? ¿Por qué nació ciego? ¿Culpa de quién es? Pues de ninguno. De ninguno. Hermano, todo pasa para la gloria de Dios. Perdón, el volumen, el micrófono de alguien está. Hermano Roberto, si es tan amable de apagar el micrófono, gracias. Entonces dense en cuenta ustedes de que el tema es teológico porque es reflexión, pero es teológico entendiendo lo que Dios ha revelado. Entonces, Dios se ha revelado como principio y fundamento buenísimo, mejor que nadie, queriendo lo mejor, dando lo mejor, amando lo mejor. Ok, eso está perfecto, pero el mal existe. Ahí está. Entonces, ¿cómo entendemos quién lo hizo? Pero como estamos hablando de un solo principio, que es Dios, entonces Jesús dice, bueno, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. ¿Qué quiere decir? Yo asumo todo el mal y lo reciclo. Eso es lo que hace Jesús, reciclar el mal. Y dice, todo está consumado. Bueno, como hombre recicla el mal, humanamente hablando, como Dios le da toda esa perspectiva de eternidad, de antes, de en el momento y después. Eso no lo podemos hacer como seres humanos. Eso lo hace Dios, un efecto de su divinidad. De su humanidad es su entrega, su donación, que es lo que ha hecho Dios siempre. Donarse, darse. Entonces, aquí solo es cuestión de entender el problema de que el mal existe, es una realidad y que el evangelio no trata de ocultar el mal, al contrario, Dios asume el mal, las consecuencias humanas del mal y las trasciende, porque la resurrección significa eso, trascender el mal, trascender la muerte. De ahí que venga ese dato revelado, yo he vencido la muerte. Yo he triunfado sobre. Por eso la Pascua no termina con la crucifixión y la muerte, sino el tema es la resurrección. Pero entonces vean cómo es que se trabaja, cómo revela Dios el tema del mal. ¿Cómo? Pues asumiéndolo, no combatiéndolo, sino asumiéndolo. Y entonces ahí hay una victoria. Entonces Jesús al final lucha, no lucha contra como David, que luchó contra sus enemigos para tener territorio, no. Jesús lucha contra el mal, contra lo malo, y lo vence. Eso, pues ya ve, no es una cosa que yo diga, ay, bueno, pues eso está muy bonito, pero yo no lo creo tanto, pues, porque eso es como diferente. Eso ya forma parte de la fe, dicen las personas, que creer en la resurrección ya forma parte de la fe. Bueno, pero es una fe fundamentada, es una teología fundamentada.
No es una teología de ideas y conceptos, porque si la teología pierde el sentido de la revelación, pues entonces ya no es teología. Ya serán mis opiniones, mis comentarios, mis ideas, pero entonces ya no es la teología, porque en la teología yo no estoy reflexionando sobre mí, sino sobre el dato revelado, sobre cómo actúa Dios, cómo se manifestó, y su diplomado de ustedes es de teología. Entonces tienen que hacer teología, hacerla. O sea, reflexionar desde esos principios en los contextos que ahora tenemos. Entonces, para eso nos ayuda el magisterio, el catecismo de la Iglesia, el Concilio Vaticano, nos ayuda en concilio actualizando, y el catecismo, pues prácticamente centrándonos en preguntas concretas, y si se van a dar cuenta, los 3 documentos, bueno, la Biblia pues no tiene más referencia, ¿verdad? Pero más que es dato revelado, pero el Concilio Vaticano tendrá siempre citas bíblicas, y el catecismo de la Iglesia tiene citas bíblicas y citas del Verbum, si es sobre la revelación que está hablando, o de otras constituciones. Entonces, para que vayan ustedes teniendo en su biblioteca esto, pero para leerlo, para irlo captando y para irlo meditando en sus distintos cursos, como Introducción a Sagrada Escritura, es la sugerencia que les puedo dar. Así es que tenemos 2 minutos, y Gloria. Gracias, licenciada. Yo una pregunta tenía acerca de lo que acabamos de leer. Si usted recomendó alguna versión específica de Beit Verbum, o pues es que yo descargué una, pero no tenía citas. Luego descargué otra y sí las tiene, pero está como que en otra versión. ¿Será igual? Es casi igual, solo por si no. Bueno, el hecho es que yo prefiero el material escrito. Sí. Usted la tiene en físico. Sí, porque entonces ahí yo lo puedo ojear más rápidamente que estarlo teniendo en digital. Igual el catecismo de la Iglesia, igual la Biblia, todas están en digital, pero yo prefiero en eso los físicos. Sí, es que fíjese que yo no estuve la semana pasada, tal vez ahí usted lo anunció, porque yo no lo anuncié, Gloria, no lo anuncié. Bueno, entonces la conseguiré en el físico mejor, porque es la más. Sí, por ahorita pues la descargué ahí rápido. Estuvo bien. No, eso les va a servir en todo su diplomado, no solo en este curso. Sí, muchísimas gracias, licenciada. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues entonces aquí ya terminamos. Por favor, no sé si les puse tarea o no, siempre está, no sé si les subí también el video de cautivados, no recuerdo, yo creo que sí. Siempre está ese video para verlo, y hoy tenemos esos 2 más. Perdón, licenciada, ¿qué video de cautivados? No, yo creo que no subí ninguno de cautivados. No, ahorita no, nos quedamos hasta el 5. 5 es el último. Fue la tarea número 4. Sí, ¿verdad? Entonces, sí. Yo creo que no subí ninguno, pero está bien que no subí porque les mandé 2. Esos 2. Y esos 2 están un poquito largos más de la hora, pero están muy, muy, muy interesantes. Así esos 2 son los que tenemos que ver ahorita, ¿verdad, licenciada? Sí, pues ahorita tienen les puse ahí que vamos a trabajarlo antes del descanso de Semana Santa y Pascua. Ahí creo que les puse algo, no sé si fue en otro lugar, pero básicamente sí nos puso eso. Sí les puse eso, ¿verdad? Sí, okay. Sí. Entonces vamos a... ¿Y el documento de Word es solamente material de apoyo? ¿Cuál? Sí, el que estábamos haciendo hace 8 días. Sí, ese es para que ustedes practiquen y se den cuenta cómo están haciendo, cómo sí pueden ustedes ver la diferencia, pero lo que veíamos que en Sagrada Escritura, la confusión es de que como están todos mezclados, nosotros no nos damos cuenta, no estamos tan atentos en la lectura para fijarnos. En un momento cambia. Tal vez por eso, están como muy diluidos. Gracias. Pero es en la práctica que ustedes se van a ir fijando. Así es que les agradezco muchísimo y que pasen feliz noche. Gracias, licenciada. Gracias. Feliz noche. Gracias, muy licenciada. amable, gracias. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias. Buenas